Buenas, ¿qué tal? Gracias por venir. Fue un viaje largo, así que estoy despeinada. Les pido perdón. Me gustaría estar más prolija el día de hoy para venir a Río Cuarto por primera vez. Pero es lo que hay, gente, perdón. Para darle un poco de marco a esta actividad, igual hay como 304 afiches de Grabois, así que capaz ya quedó claro. No sé quiénes aquí presentes ya tienen claro que van a votar el 13 de agosto. Obviamente, a quienes no lo tengan tan decidido, tengo ganas de convencerlos. A quienes lo tengan decidido y no sea Juan, también voy a intentar convencerlos, pero no es a lo único que vengo. Creo que nos hace bien empezar a dar algunas discusiones, aprovechar la campaña electoral para dar algunas discusiones que creo que son importantes para lo que se venga, sea lo que sea, eso que se venga, ¿no? Entonces ahí tal vez tenemos sí o sí algo en común. Yo siempre digo que soy o me considero, bueno, para empezar, hija de la democracia. No debo ser la única acá. Pero además de hija de la democracia, yo creo que soy hija de la mejor forma de democracia, una valoración subjetiva, que son los gobiernos de Néstor y Cristina. Fue haber crecido... Gracias. En una etapa de ampliación de derechos, justicia social, redistribución de la riqueza, de una invitación directa a participar políticamente para la juventud con herramientas específicas que acompañaban esa invitación. Puede ser el voto joven, puede ser la ley de centro de estudiantes. Pero no vine a hablar de mi vida, no vine a hacer mi biografía militante. Quería empezar por una preocupación. Me falta agregar algo. Además, soy hija directa del movimiento feminista. Si yo ya... Ajá. No empecé a militar en el movimiento feminista, pero el movimiento feminista me invitó, además de participar, si se quiere, elegir, representar, conducir los procesos, es quien abrió esa oportunidad. Pero lo que decía es que vengo preocupada porque me parece que hay una generación un poco más, a la vez es mi generación, pero hay pibes y pibas un poco más jóvenes que yo que tranquilamente, si no hacemos nada para evitarlo, pueden ser hijos e hijas de la antipolítica. Pueden ser hijos del rechazo a la política, de la apatía. Y la verdad no lo juzgo. Me parece que tiene bastante sentido. Y eso creo que es lo primero que hay que nombrar. Creo que hay que reconocer un malestar de este tiempo, de este momento, e intentar ofrecer mejores respuestas que otros a ese malestar. Para ser un poco más clara, voy a arrancar con una teoría que la gente que trabaja conmigo odia y siempre me pide que no la digan, pero como vine sola a Río Cuarto, no me pueden censurar. ¿Qué es la teoría de Mbappé? Ya escuchan el nombre y dicen esto, ¿qué carajo tiene que ver, no? La teoría de Mbappé dice lo siguiente. Vieron que Mbappé en su momento declaró que el fútbol sudamericano jamás podía ganar un mundial. Y generó mucho enojo realmente en el fútbol sudamericano. Uno podría pensar, si se quiere poner comprensiva con Mbappé, algo que no suelo hacer todos los días, pero para explicar mi ejemplo me sirve, si se pone comprensiva con Mbappé, bueno, es un pibe muy joven que vio toda su vida ganar mundiales a selecciones europeas, ganar mundiales de clubes a clubes europeos. Él declara en función de la realidad que conoce. Bien podríamos decirle a Mbappé, escuchame hermano, no sé si conocés, si tenés cerca o conocés a Maradona, Pelé, digo, el fútbol sudamericano es protagonista de la historia del fútbol. Pero no hubo manera más contundente de que Mbappé entienda que el fútbol sudamericano podía ganar un mundial que ganárselo. ¿A qué carajo voy con esto?, se preguntarán. Para los principios que crecieron en los últimos 8 años de la Argentina, en donde la política no ofreció respuestas a sus problemas estructurales o a sus principales preocupaciones, ¿es tan raro que rechacen la política? ¿Es tan raro que se sientan tan distantes? Bien podríamos decirle igual a esos pibes y esas pibas. La Argentina tiene una historia larga, en la que los momentos fáciles son nulos, porque incluso los momentos que podemos considerar fáciles, no es que los vivíamos diciendo, che, qué fácil está ahora la Argentina.
pero que es una historia que en general fue pesada, digo, y que todo momento de oscuridad o de dificultad se lo dio vuelta organizándose, digo, con pelea. No viene solo. Bien, digo, creo que el trabajo de poner en contacto a esa generación con su historia puede hacer que un gobierno de Macri, un gobierno de Alberto Fernández no deprima a una generación entera, saber que la historia tuvo momentos peores y que aún así con esa experiencia se pudieron construir momentos mejores. Pero así como, para que Mbappé lo entienda, hubo que ganar el Mundial, esta generación tiene que ganar su Mundial realmente. Creo que la mejor manera de reacercar y recuperar la política para esa generación va a ser hacernos cargo de ese malestar y ofrecer respuestas a la altura de esas preocupaciones. Que ni siquiera, digo, por toda una cosa que hay de generación de cristal, que parece que es que la juventud tiene una cosa caprichosa, no todo es un nuevo lenguaje en el universo político, un nuevo mundo de demandas, como sí en algunas cosas, como puede ser el movimiento ambiental o feminista, que son novedades para la discusión política que vamos a tener que empujar para que se procesen. Es una generación de la incertidumbre absoluta, que crecieron viendo cómo su abuelo, capaz, arrancó en un trabajo de pendejo en el que siguió toda su vida con derechos y ellos cambian cada 2 meses y con ingresos de miseria, con total precarización y flexibilización. Vieron cómo vivieron tal vez en la misma casa con sus padres toda su vida y ellos cada 3 años, con suerte, si le firmaron un contrato de alquiler formal, se tienen que estar mudando de un alquiler. Digo, son problemas estructurales, está desordenada la vida de esa generación. No parece haber lugar para el proyecto de vida que elija cada uno de sus pibes, cada una de esas pibas. Entonces no es tan raro, eso es lo primero que quería decir. Ojo, que no necesariamente, yo que soy pesimista por ahora con esa parte, no creo que sea inevitable, digo, no creo que eso ya esté escrito, que este sea el tiempo del que son hijos e hijas, o somos hijos e hijas, pero yo milito hace mucho tiempo, así que tal vez ya estoy exenta de esa sensación. Pero creo, bueno, para repetirme, pero creo que hay que entender ese malestar y ofrecer las respuestas, y lo que creo que es mayoritario ese sentimiento de distancia, pero no creo en algo que aparece mucho en los medios, incluso nombran nuestros propios dirigentes, que es que esa juventud se derechizó. No creo que sea ideológico, no creo que haya una afinidad ideológica generacional puesta en otro lado. Creo que hay una cosa de apatía y de malestar material, que la verdad hay que empezar con humildad a imaginar cómo construir este tiempo que se nos viene. No les ofrecimos muy buenas respuestas. Y hay gente que se ocupó de ofrecer las respuestas, que no son las que me gustan a mí, o tal vez a la gente que ha venido a esta charla, pero están. Y digo una cosa más, para entender para mí por qué funciona. Hay un elemento cultural también en cómo se construye esta vida generacional, que es el del individualismo, ¿no? Yo estoy muy con nostalgias de cosas que ni viví, pero como bueno, sí, cuando yo era chiquita éramos una familia que tenía relación con la pantalla, pero veíamos todos la misma pantalla. Ahora cada quien vive en la propia, ¿no? Como cada quien tiene su pequeño universo en el que meterse. Es una generación de la incertidumbre, y esa incertidumbre se traduce en una cultura económica de mi generación. Acá voy a citar a otra cosa que va a sonar un poco random, que es Taylor Swift. Pero vieron que viene Taylor Swift en noviembre a la Argentina. Para quienes no la conozcan, es una artista del carajo, pero no viene al caso. Viene Taylor Swift a Argentina, llenó 2 rivers y empezaban a preguntarse mucho en los medios, incluso en la política, che, no está tan mal la cosa. Taylor Swift está votando 2 rivers, o sea, y sobre todo no están tan mal los pendejos, están pudiendo comprar la entrada de Taylor Swift, como una manera de caracterizar el momento económico. Yo creo que lo que le pasa a esta generación es que ahora es hija de una cultura económica que es el placer inmediato, porque se pierde proyección. Entonces no es que estamos bien, entonces vamos a ver a Taylor Swift. Como no proyectas nada, como sabes que no vas a ser propietario, como sabes que no vas a comprarte un auto, como sabes que el trabajo lo tenés ahora, como sabes que hay inflación, que hay devaluación, y me la gasto en Taylor Swift, hermano, qué sé yo, me sirve mañana. Y yo por ahora puedo imaginarme hasta mañana, no me puedo imaginar 2 años después, no sé si sigo en mi casa. Bueno, ¿a qué voy con esto? Es una generación de la incertidumbre. Y hay una fuerza política, que es esta nueva derecha argentina. ¿Qué te dicen? Escúchame, estás a un incendio en el Banco Central de encontrar la felicidad.
Es como recontra rápido encontrarla. Está este anuncio de criptomonedas de tener muchísima guita. Bueno, digo, también con ese sentido de inmediatez, con lo fácil que es resolver esa frustración, resolver ese malestar. Nosotros no vamos a poder mentir en ese sentido, no vamos a poder intentar algo parecido. Nuestra mirada del mundo es un poco más densa realmente, e incluso para las cosas que nos imaginamos, cómo queremos que sean, sabemos que la Argentina tiene un nivel de conflictividad política o de intereses en pugna que para los problemas que identificamos hace falta un grado de organización y de mirada colectiva de esos problemas para pensar en destrabarlos o para resolver esas tensiones. Porque entendemos que el problema del mercado de trabajo no es que hay malos y buenos, hay gente que quiere maximizar ganancias y los pibes son la prenda de cambio de esa mirada del mundo. El tema del acceso a la vivienda o el problema de los alquileres no se explica por falta de espacio realmente en el octavo país más grande del mundo, o incluso en ciudades. Yo tengo los datos de Buenos Aires, pero en Buenos Aires hay 200.000 viviendas vacías, porque nos acostumbramos a que el ordenador de la vivienda que las viviendas estén para dolarizar los ahorros de una minoría de la población que puede comprar muchas propiedades y especular cómo le conviene hacer guita con esas propiedades. Entonces capaz un día le conviene hacer Airbnb y otro día le conviene tenerla ahí y otro día le conviene venderla, pero no hay un Estado dispuesto a decir, bueno, no, las casas están para que viva gente. Y esto más o menos hay que regularlo. Y no puede estar adelante la renta de una minoría que la capacidad de tener vivienda, un techo más o menos estable y seguridad en la tenencia de la mayoría de las personas. ¿A qué voy con esto? Si uno reconoce ese conflicto, también reconoce que no se resuelve de un día para el otro y que lo que nosotros tenemos que proponerle a esa generación es la organización política, en adaptar tu vida a los destinos de la patria y asumir ser parte, sujeto y protagonista de esos conflictos. No es tan tentador como quemar un banco, en esto como que bueno, lo entiendo, pero lo que me viene preocupando es que mi sensación es que nuestra fuerza política lo está intentando poco. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que hay que subir un poquito la vara, porque si nosotros lo que le decimos a esos pibes y esas pibas para volver a enamorarlos, para invitarlos es: vení pibe, vamos a ordenar la macro, vení pibe, vamos a bajar 2 puntos de inflación, no dan tantas ganas de ir, ¿no? O sea, no porque, para ser clara, no porque no sea importante ordenar la macro, no porque no sea importante bajar la inflación, no, porque si lo único que te propones como proyecto político militante con una larga historia es ordenar la macro, bajar la inflación, te puede pasar que ni siquiera lo hagas. Pero sobre todo, no hay una interacción en esa invitación. ¿Qué puede hacer un pibe para eso? No sé, ordénenlo y no me rompan las pelotas. Sería la primera sensación si lo ves un poco desde afuera. Hay que generar una mejor invitación desde nuestra fuerza política, pero lo que me parece, lo que yo vengo sintiendo, es que estamos caminando lentamente a que norme ordene la resignación. La lógica de, para que no gane la derecha hay que ser de derecha, básicamente. Y eso me preocupa. Y me preocupa, no porque, para que no quede yo como, bueno, la pendeja hippie fantasiosa. En un sentido práctico me preocupa, porque el 2019 fue hace muy poco tiempo y me preocupa que no hayamos aprendido mucho de esa experiencia. En el 2019 pudimos conquistar, con la importancia que tenía, un triunfo electoral. Y no pudimos traducir ese triunfo electoral en un triunfo político. Nobleza obliga, a sabiendas de que lo que tuvimos es mejor de lo que podía llegar a pasar si no construíamos ese triunfo electoral. Pero para hacer lo mínimo indispensable no nos proponemos conducir la Argentina, o a mí no me contaron así la historia del peronismo, ni hice esa consideración de los gobiernos de Néstor y Cristina. No me gusta la lógica de vivir especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Me parece que si hay algo que hay que aprender del 2019 es que además del triunfo electoral importa el triunfo político. Después tener las condiciones para garantizar una transformación de la Argentina a la altura de tus expectativas o de lo que le comprometes a la sociedad como mínimo. Y no sé si se puede hacer 2 veces lo mismo en ese sentido. Entrar en una lógica de solo tacticismo electoral o de pragmatismo a malos resultados. Porque somos gobierno, entonces está un poquito más complicado como yendo al eje de la charla, a mí no me interesa entrar en una onda que se vuelve muy común en Unión por la Patria ante la desesperación por lo jodida que es la elección, de que lo que es más fácil es discutir el voto Grabois Massa, ¿no? Y es como que ves Twitter o ves grupos, ¿ah? Y es como que jugamos a discutir si es Grabois o si es Massa.
El problema que tiene Unión por la Patria no es si votamos, si algunos votan a Juan o otros a Massa. Es cómo carajo vamos a convencer al resto del electorado de ir a una especie de reelección en este momento de la Argentina. Ese es el desafío que tenemos. Y a mí me parece que decir lo que está enfrente es peor no va a ser suficiente para convencer y formar una mayoría. Porque el recuerdo más fresco es es el presente. Y a mí lo que me preocupa es cómo, digo, y así como lo que me preocupa de la candidatura de Massa, como me entusiasma la de Juan, es que es difícil comprometer un cambio de rumbo con tal vez la opción más oficialista disponible o una de las personas con más autoridad en el gobierno nacional actual. Y creo que tenemos que poder haber algunos que expresemos y que pretendamos cuantificar cuántos no estamos conformes con cómo salió esta experiencia en el marco del frente político que seguimos eligiendo, pero con un poquito más de ambición en algún sentido, de correr el límite de lo posible, de estirar el programa o las pretensiones de las peleas que damos. Entonces, lo que yo creo que nos estamos proponiendo hacer, y para comentárselos, es de alguna manera construir una nueva generación, si se quiere, pero una vieja política. ¿Qué quiere decir esto? Porque a mí no me gusta la idea de la nueva política. Me gusta la idea de la nueva generación, no me gusta la idea de la nueva política. ¿Por qué? Hablo de vieja política, comprendida como la política que pretende ordenarse por sus ideas, organizar lo común y convencer territorialmente a otros y a otras, entendiendo la nueva política como esa que subordina sus posiciones a los focus group, a las encuestas y a los tapas de los diarios. No me interesa esa nueva política, me interesa una nueva generación, pero que disponga cada uno de sus esfuerzos a construir más y mejor militancia, y confíe en que no hay fuerza más potente, a riesgo de que suene un poco Disney Channel, que un militante convencido. Que la mejor campaña es una en la que cada militante es candidato y contagia con entusiasmo eso en lo que cree. Eso es lo que creo que hay que empezar a inaugurar o empezar a generar y producir. Y enlazándolo con lo que nombraba un poco al principio, lo de la nueva política para el primer objetivo, que es cómo recuperar una fuerza generacional, está saliendo muy mal. Y yo les doy, se los juro porque estuve ahí, lo único que se les ocurre a los dirigentes para convocar a la juventud en las campañas, o lo que me dicen a mí al menos, es tipo, Ofe, vamos a hacer un rap de este candidato de 60 años con unos emojis que van a girar a su alrededor, y eso en TikTok puede funcionar muy bien. ¿Cómo lo ves? Mal, lo ves pésimo. Y cuando hablo de la vieja política, es la de no subestimar a la persona a la que estás intentando convencer. No considerar que la persona que tenés enfrente es menos madura que vos para asumir discusiones sinceras y programáticas sobre lo que querés hacer en la Argentina. Yo creo que lo que espera esa generación, a riesgo de estar pasándome de tirapostas, es que identifiquemos problemas reales y ofrezcamos respuestas concretas y políticas. No marketineras realmente. Y también estamos en ese intento, el de intentar construir una nueva manera de discutir lo que pasa en la Argentina o lo que queremos que pase. Entonces, y eso se puede, eso tiene un primer límite para mí, o que a mí me viene preocupando. Primero va a sonar polémico y después lo voy a explicar. Tengo miedo de que más que se esté corriendo que se esté corriendo la agenda política de la derecha, nosotros estemos preocupándonos demasiado por seguirles el ritmo. No sé si ellos corren rápido, nosotros estamos muy preocupados por seguirles el paso. O a veces lo defino de esta manera: nos narran y les creemos. A mí no me sorprende que la oposición o los medios construyan narrativas, estigmas, operaciones dispuestas a boicotear o frenar algunas de nuestras agendas. No me sorprende si escucho en un noticiero que los planeros son todos unos vagos y que hay que balear movilizaciones. Preferiría no escucharlo realmente, pero se volvió como una parte de la normalidad. Lo que me preocupa es que se arman esas narrativas y nosotros las damos por verdad. Y no vamos a decir eso mismo que dicen, pero vamos a decir lo más parecido que encontremos. No vamos a decir los planeros son todos unos vagos, pero vamos a decir hay que convertir los planes sociales en trabajo, como si se pudiese vivir sin trabajar en Argentina. El tema es que el trabajo es sin derechos, el tema es que el trabajo es en la informalidad con ingresos muy bajos.
¿Por qué nuestro gobierno o nuestra fuerza política se pasó 4 años intentando ser parte de ese cuento? Contándole las costillas a los más pobres, auditando la política social. Ese es el problema, no que nos narren, que les creemos y asumimos que la única verdad que podemos discutir es una parecida a la de ellos. No que podemos rediscutir de raíz la política social. De la misma manera, o algo que a mí me llamó mucho la atención, es que en el 2021, cuando se pierde la elección nacional, que fue de alguna manera una sorpresa, los primeros análisis propios que llegaban, veían notas, análisis y demás de compañeros y compañeras, es que el problema en el 2021 por el que se perdió la elección es que hubo exceso de agenda de minorías. En esos términos se planteaba. Para quienes no lo recuerden o no lo hayan visto en ese momento, que el problema por el que se pierde la elección del 21 es el cupo laboral trans, el aborto, que eso alejó al electorado. Yo lo miraba y decía, ¿qué? ¿Hasta dónde sé? Una definición posible de un gobierno popular es la justicia social, la soberanía, la distribución de la riqueza y la ampliación de derechos. ¿De verdad les parece que el problema en 2021 fue la ampliación de derechos y no que no existió todo lo demás? Pero le fue bastante fácil en ese momento a muchos compañeros y a muchas compañeras entregar al movimiento feminista para entregar algo, digamos, para entregar algo, elegir un responsable y más o menos seguir pensando que la cosa estaba más o menos bien. Lo que me preocupa es que tenemos una tendencia a considerar que esas narrativas no se pueden discutir, que no se pueden confrontar, que no se pueden evitar y sobre todo que podemos tener un rol que no sea solamente defensivo, sino que también sea ofensivo, que tengamos una posibilidad que sea recuperar nuestro lugar de narradores de la historia, que vamos escribiendo o que nos va, que está a nuestro alrededor. Entonces, creo que ahí hay un trabajo interno que es importante, digamos. Creo que muchas veces estamos eligiendo hacer algunas concesiones, no es que no nos queda opción, sino que es una opción que elegimos. Entonces creo que creo que le viene bien a esta fuerza política, en el sentido más amplio de la palabra, discutir esa lógica en la elección, o al menos estamos intentando cumplir ese rol, el de una opción que por el contrario quiera correr un poco la discusión, quiera correr un poco el límite y que lo haga en términos profundamente programáticos. Acá tengo un machete, pues si no tengo miedo de olvidarme algunos puntos. Nosotros, y creo que es evidente que nuestra principal vocación es la programática, si no, digo, cuando el viernes antes del cierre de listas, cuando se anunció la candidatura de Guado, no hubiésemos bajado la candidatura de Juan, si se tratase de una lógica personalista o obsesiva con el hoy presidente. Realmente Guado no es que solamente teníamos más afinidad, sino que estaba dispuesto a asumir y firmar compromisos programáticos que para nosotros son urgentes y son por los que militamos toda la vida. El escenario al que se llegó no es el mismo. Ahora consideramos que la elección es la que tiene que mostrar cuántos votos tiene un programa concreto para que sea inevitable que el candidato, sea Juan, que ya lo tiene bastante claro, o sea Massa, asuma y reconozca esos puntos del programa, los defienda y esté dispuesto a hacerlos parte de la campaña y sobre todo de un posible gobierno, para ser más clara en qué significa ese programa, o al menos hoy voy a dedicar más a mi parte del programa, pero también complementando un poco con lo que también nombra más seguido Juan. Yo voy a trabajar, les voy a tirar unos spoilers. Yo en principio la semana pasada salí con un primer eje de campaña, con un primer paquete de propuestas de campaña sobre un tema que me parece esencial, que es el tema de salud mental. ¿Qué es importante este tema? El tema de la salud mental, creo que, bueno, tal vez ya está en evidencia para la gente acá presente y sobre todo pensando en la gente más joven. Creo que hoy por hoy es imposible encontrar un grupo de personas que no presente uno o todos estos síntomas: ansiedad, depresión, insomnio, problemas de consumo, trastornos alimenticios. O sea, es todas las anteriores o alguna de las anteriores de manera inequívoca. Creo que no hay que normalizar esa relación con la vida y la existencia de una generación. Creo que es importante asumir políticamente este conflicto, porque de lo contrario, si uno piensa que es un tema solo individual, cada quien tendrá o no capacidad de acceder a espacios donde trabajarlo, a una contención de ese problema, pero la cosa es un poco más fuerte. Es difícil pensar que algo que le pasa a todo el mundo al mismo tiempo puede tener que ver con cada persona en particular.
sería una coincidencia demasiado grande. Cuando le pasa lo mismo a tanta gente, es porque el problema se va a tener que discutir colectivamente, y hay un sistema específico, siendo productor de ese malestar, siendo agente de ese malestar. Uso un ejemplo a veces para describirlo, que creo que es más o menos claro, pero parece un poco nada que ver cuando lo digo al principio, que es cuando fue la guerra de Vietnam. Los pibes volvían de la guerra y ahí nace en la psicología el concepto de estrés postraumático. Y era como una cosa de, bueno, cada pibe iba, decía, tenés estrés postraumático, lo puedes trabajar más o menos así, tenés estrés postraumático, lo puedes trabajar más o menos así. La verdad es que cuando uno piensa en eso, el problema no es de cada pibe y cómo sale de la guerra. El problema fue la guerra. O sea, la mejor manera de garantizar que esos pibes no se hayan traumado era que no haya guerra. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estoy diciendo? Hay que encontrar cuáles son los nodos del conflicto y el malestar de este tiempo para que no haya solamente una política o una respuesta pensada en cómo reparar los daños que ya se produjeron sobre esta generación, sino qué cosas podemos modificar y cambiar y transformar para evitar que el malestar llegue a esa escala. Y las propuestas son, en ese sentido, dos principales. Una en relación a, ya en el medio de este bardo, mejorar la capacidad, hay una ley de salud mental que es muy buena, o sea, la letra de la ley es muy buena, pero como pasa muy seguido, hay buenas leyes que no se cumplen, que no se implementan. Hay normativas sobre los departamentos de orientación al estudiante para las escuelas que es buena, pero de vuelta no se implementan bien. Hay que dotar de recursos y voluntad esas herramientas para que cualquier persona, nazca donde nazca, tenga espacios donde trabajar lo que le pasa, tratar lo que le pasa. No puede ser que si sos de clase media alta, pagás un terapeuta que sigue tu proceso y te acompaña, y que si naciste tal vez en un barrio popular, vas a un centro de atención de primer nivel en el que tenés un psicólogo distinto cada semana, si es que hay turnos, si es que no está colapsado. Hay que igualar el acceso a esos espacios, entendiéndolos como parte de la salud en el sentido más profundo y más esencial, porque también en la mercantilización de absolutamente todo, la salud intenta sacarse de encima algunas cosas, como ya se sacó de encima, sé que va a sonar un poco extremo, como se sacó de encima la dermatología, como se va sacando de encima la odontología, no se sorprenda, bueno, y obviamente la atención de salud mental ya se la sacó de encima. Casi nadie va por obra social o al servicio público para tener un buen acceso a un tratamiento de salud mental. Pues se privatizó el acceso a atención de buen nivel en ese sentido. Bueno, hay que dar esa disputa. Y otra que es importante es generar un estudio epidemiológico de salud mental a nivel nacional para tener información precisa de a quiénes les pasa, dónde les pasa, para no desvincular el contexto social, económico de la persona de los resultados que tiene en su mente y en su tránsito. No quiero zarparme con este tema porque obviamente es un tema jodido y delicado, y no es lo mismo abordarlo profesionalmente que políticamente, pero creo que lo que nos toca políticamente es sobre todo esta segunda parte del estudio epidemiológico para entender qué contextos hacen más grave este problema. Entonces, ¿qué es lo que hay que cambiar de fondo? Y creo que nos vamos a encontrar con eso, con que la desesperación de vivir, de trabajar para sobrevivir, en vez de trabajar para vivir y ya, en vez de trabajar para vivir y tener a veces más problemas, a veces menos, bueno, unas propuestas, creo que ahí hay una cosa que va a ser interesante. Otra que creo que es importante es la agenda feminista. Claramente, o sea, y creo que falta un programa para entender qué respuestas hay que generar en ese sentido. Y creo que ahí hay, incluso con el estigma que carga, porque fue una agenda muy violentada por estas nuevas fuerzas conservadoras o reaccionarias, yo creo que estamos siendo testigos de una twitterización total de la política. Lo que en Twitter es canchero es lo que ordena la discusión política, entonces vamos abandonando y resignando algunos ámbitos de disputa. Por suerte a mí Twitter me chupa bastante un huevo, si no ya estaría mal, la gente no ya hubiese renunciado o algo así, y no así, por el contrario me importa bastante retener y profundizar el avance que se hizo socialmente para reconocer la profunda desigualdad de género que hay. Y creo que hay varios puntos por los que se podría empezar. Uno, por ejemplo, es la cuota alimentaria. ¿Cómo es posible? A mí cada vez lo apalabro y me parece insólito. ¿Cómo es posible que cuando dos personas tienen un hijo sea tan normal que una pueda borrarse por completo de esa crianza? ¿Cómo es posible que pueda desentenderse por completo de la crianza o desentenderse económicamente de la crianza?
que eso sea totalmente natural, que eso sea totalmente impune, que eso represente casi la mitad de los casos de litigio y de disputa alimentaria en Argentina, que no se resuelven, que si la justicia resuelve y no pagan, no pasa nada, que si la justicia no resuelve y está trabado el proceso, no pasa nada, y que las minas se arreglen. Hay 10% de hogares monomarentales en Argentina, y eso es totalmente normal. Se vulneran por completo los derechos de esas mujeres y de sus hijos, total normalidad. Bueno, no. Para empezar, digo, creo que hay que generar una medida paliativa y comprometer una medida paliativa que generar un fondo estatal para el pago de esas cuotas alimentarias que la justicia traba, no resuelve o los tipos no pagan, financiada por los impuestos a las ganancias que los jueces hoy no pagan. Que los jueces paguen impuestos a las ganancias y financien el trabajo que no hacen, que es el de hacer cumplir las medidas de cuota alimentaria para las mujeres que tienen que cuidar a sus pibes y a sus pibas, para garantizar la alimentación y la crianza de esos niños y esas niñas. Es así. O sea, nosotros no podemos descansar en que la justicia hay que sanearla, que también, obviamente, es una cosa que hay que hacer, pero digo, no hay que descansar en que, bueno, lo dispondrán los jueces, y si el juez no resuelve, bueno, el Estado tiene que ir a mediar esa situación, molestando un poco a la justicia, apurando un poco a la justicia, porque lo ideal es que aceleren esos procesos, que los hagan bien y que persigan a los tipos que no pagan, pero mientras tanto que el Estado garantice una medida para no abandonar a esas mujeres. Es una cosa de primer orden para mí, uno de los primeros puntos de la agenda que queremos construir. De la misma manera, podemos hablar de, ya que estamos en el tema judicial, que tenemos que poder conducir y empezar a pensar una reforma judicial feminista. Es una cosa compleja, pero hay que partir de una realidad. Uno ve casos de femicidio y en general fueron a la justicia y no pasó nada, o no fueron a la justicia porque no iba a pasar nada. No puede ser que se muera una piba, tenga 17 denuncias cajoneadas atrás y no se reforme la justicia. Hay que reformar la justicia para empezar, construir un foro especializado con esta perspectiva que tenga más capacidad preventiva, que ponga en juego capacidad preventiva. La justicia puede estar ahí para evitar ese final. Obviamente la violencia de género se tiene que abordar y pensar desde muchos elementos, no es que solo lo judicial lo va a resolver, pero es una parte clave, me parece, y muy concreta. Y es para muchas mujeres que están en esa situación es el único estado al que van a conocer, entonces hay que garantizar que eso funcione bien como primera cosa, y después además trabajar en las otras, la implementación de la ESI, entre tantas que se me pueden ocurrir. Otra que me parece importante, la población travesti trans. Si nos preocupa o hablamos de crisis social y de una alerta social en este tiempo de la Argentina, hay que saber que el 90% de las personas travesti trans no acceden al mercado formal de trabajo. O sea, si nos preocupan números menores en el resto de la población, nos tiene que preocupar que arbitrariamente hay una parte de la población que en el 90% de los casos no tiene un trabajo formal. Si no tienes un trabajo formal, ¿dónde te imaginas que puedes vivir? No te va a dar para comprar nada, no podés entrar a un alquiler formal, seguramente entres a un alquiler informal con precios mucho más altos o en la calle, ¿no? Entonces digo, creo que ahí hay un tema que el cupo laboral trans lo abre, pero que digo, faltan otras medidas reparatorias y entendiendo, para nombrar una primera, que la esperanza de vida de esa población es de 40 años, que es realmente muy poco, avanzar en la posibilidad de construir una pensión reparatoria para la población travesti trans equivalente a la pensión por jubilación del resto de la población argentina. Puedo hablar horas de esto. Voy a nombrar una más para tampoco quemar todo el tiempo. Bueno, obviamente el reconocimiento de las tareas de cuidado en el sentido más convencional, construir un sistema integral de cuidados, pero también en un sentido no convencional, si se quiere, o entendiendo al cuidado comunitario, entendiendo que, y la pandemia creo que lo demostró muy claramente, no todo es Estado o mercado, hay una cosa en el medio que se llama organización comunitaria, y eso que el mercado nunca va a cuidar y el Estado muchas veces no resuelve, lo resuelven compañeras que ponen ollas populares, comedores, merenderos, por amor a la patria, pero esto es laburo y tiene que tener su reconocimiento económico. Hay una ley que se llama Ramona, presentada en el Congreso por una compañera que murió ejerciendo ese trabajo en la pandemia.
pero también de los cuidados entendidos como algo que el feminismo ya definió bastante bien, que es eso que llaman amor, es trabajo no pago. Nosotros tenemos una propuesta, y voy a ir de ahí para allá, que tiene bastante que ver con eso, y yo el otro día descubrí que Evita ya lo escribió en La razón de mi vida, en ese libro escribió esta necesidad y nos dejó la lección ahí escrita para tomarla, y estamos tomándonos mucho tiempo en hacerle caso, que es que hay que universalizar el reconocimiento a las tareas de cuidado, que tiene que poder haber una política que reconozca económicamente eso que se hace en las casas, eso que hacen las mujeres en las casas. ¿Saben qué herramientas se nos ocurre a nosotros? Un salario básico universal que reconozca el trabajo que implican las tareas de cuidado de las mujeres en Argentina. Y también eso tiene que ver con otra problemática, que es la informalidad en el trabajo en Argentina en general. Que es que, repito, en Argentina no es que no hay trabajo, hay trabajo, igual que voy a decir todo lo mismo que dije antes, pero bueno, la gente trabaja y ese trabajo no alcanza. Se inventa su trabajo y ese trabajo es sin derechos. Y parece que la única preocupación que tienen los medios en relación a la política social, al potenciar trabajo, a todos esos mecanismos de distribución del ingreso del Estado, es la arbitrariedad. Es que te hace la ANAT un informe de, para cobrar esta política social, dicen que esta organización te hace ir a las marchas, no sé qué. La verdad, si esos casos pasan seguido, a nosotros nos preocupa muchísimo. Por eso tenemos una propuesta, para terminar con la arbitrariedad. Porque es imposible que no sea arbitrario. Yo no sé si en qué medida pasa eso que narran o eso que cuentan. Pero que es arbitrario, porque hay una cantidad finita de potenciar trabajo, hay una cantidad mucho más grande de informales en Argentina, y la decisión de quiénes tienen potenciar trabajo y quiénes no, en situaciones idénticas, son las organizaciones sociales hoy. Para terminar con esa arbitrariedad, queremos universalizar la política social, un salario básico universal, para que no haya más intermediarios, para que no haya más arbitrariedad, como es la asignación universal por hijo. Nosotros tenemos un plan para quienes hablan de Juan Grabois como un gerente de la pobreza, como que su único interés es retener la política social para poder repartirla. No se preocupen, a Larreta que dice que hay que sacarlo del país, a Burrich que lo amenazan sus spots, tenemos un plan para nuestra propia autodestrucción. No queremos ser intermediarios de la política social, queremos universalizarla y reconocer que en este tiempo hay que dotar de derechos y de reconocimiento económico a esos informales que si no están abajo de la canasta básica alimentaria. Alimentarse es un derecho elemental que se puede reconocer y terminar con la indigencia financiando un salario básico universal. Que les juro no representa un gasto excesivo o demencial que la Argentina no puede soportar. Bastante más pone la Argentina de su Producto Bruto Interno en sostener la pauta mediática, las exenciones impositivas para los grandes empresarios, para el poder económico concentrado. Se trata de cambiar un poquito las prioridades. Eso es lo que venimos discutiendo. En el mismo sentido, perdón, gente, la estoy haciendo recontra larga, no hablo tanto en general, pero es como que me cebo en todo. Pero ya que me vine hasta acá, voy a hablar un rato. Obviamente otra parte crucial es, para mí, esto es subjetivo, es el problema de este tiempo, que es el acceso a la vivienda. Perdón que me repita con lo que dije antes, pero creo que es uno de los principales problemas de este tiempo, es el acceso a la vivienda, que es la base con la que después ordenar tu proyecto de vida, es una cosa difícil de sostener, es una cosa inaccesible, es una cosa compleja. Y creo que hay 4 niveles con los que discutir la política de vivienda en Argentina y el acceso a la vivienda en Argentina. Uno, obviamente, es el de los alquileres, que un poco lo nombraba recién. Creo que la primera cosa que hay que reconocer, sea más o menos amarga, es que la vivienda, o sea, lo que no se puede permitir es que haya lugares que tienen 4 paredes, una puerta, un baño, un dormitorio, pero no son casas, son cajas de ahorro dolarizadas de un sector minoritario de la población que compra 4 departamentos y se fija qué quiere hacer. Yo la verdad no juzgo. Hay que entender que no es un tema moral de que está mal querer hacer guita con un departamento. La verdad que no. En un momento macroeconómico tan inestable tiene cierto sentido, pero el Estado está para garantizar el derecho a la vivienda de la mayoría de las personas, no la renta de esa minoría. Entonces hay que discutir, o al menos elegir algunos sectores por los que empezar. Los multipropietarios, quienes tienen más de 3 departamentos ociosos, sin uso, sin alquilarlos, sin hacer nada, tienen que pagar un impuesto a la vivienda ociosa, como lo hacen Montevideo, como lo hace
Gran Bretaña, como lo hace, digo, hay ejemplos de todas las latitudes, para quienes les guste más uno a la otra. Hay ejemplos latinoamericanos, hay ejemplos europeos, hay ejemplos asiáticos, hay ejemplos norteamericanos. Un impuesto a la vivienda ociosa para los multipropietarios como primera medida de incentivo a que esas propiedades estén en el alquiler formal. Lo mismo con Airbnb, es una discusión que se está dando también en muchas ciudades que están llegando a prohibir el Airbnb, que termina siendo, bueno, una cosa razonable en términos de que vos puedes alquilar 3 días tu casa y ganar la misma plata que en un contrato de un año. Entonces, decís, la verdad prefiero poner un Airbnb, pero bueno, eso sí va a terminar retrayendo por completo la oferta de alquileres formales, genera un problema para los que eligen vivir en Argentina, y lo que está primero es los que eligen vivir en Argentina. Por al menos que esa práctica tenga algunos límites. Bueno, entre otras cosas que creo que hacen al mundo de alquileres, que podría tomarme un rato porque es mi gran obsesión y lo que estudié mucho estos últimos meses, pero para también pasar a otras, un segundo nivel fundamental es la urbanización de los barrios populares. Porque las viviendas de las que hablamos están en barrios, y hay barrios enteros en Argentina, hay millones de personas que viven en barrios sin agua, sin cloacas, sin gas, que eso además produce focos terribles de clandestinidad e inseguridad. Hay que urbanizarlos, hay una ley que lo exige, que se lo exige al Estado. Estos 4 años se avanzó mucho con esa ley, y de la mano del aporte extraordinario a las grandes fortunas hay que producir un plan quinquenal para en 5 años urbanizar todos los barrios de la Argentina. Eso es un sentido de prioridad elemental, de prioridad humana elemental. Es un tema de voluntad y presupuesto no tan difícil de garantizar. Un tercer nivel, que es generar y producir una política de lotes con servicios. Como decía, Argentina es un país muy grande, el 8º más grande del mundo, tiene extensión territorial. Nosotros tenemos pensado y estudiado un plan para a máximo 30 kilómetros de los lugares donde las personas ya viven, muchas veces en condiciones de hacinamiento y mucha dificultad, garantizar en un conjunto de tierras públicas, o sea, tierras del Estado, tierras abandonadas y tierras que se pueden comprar, 1 millón de lotes con servicio y transporte a máximo 30 kilómetros de donde vive la persona, para que desde esos lotes, esos terrenos, puedan construir su casa en propiedad. Eso no es difícil de hacer, es planificación y es voluntad. Y veo que cuando aparece en el mundo más técnico, muchos como se quejan diciendo como, bueno, vos tenés que, querés alejar 15 kilómetros a la persona de donde vive, la estás mandando a un lugar con mucha menos vida, servicios, calidad. Además, es lo mismo que hacen los countries y que el Estado le deja hacer a los countries, pero adelantarte y en vez de regalarle tierra muy barata a los barrios privados y a los countries, para que ahí vivan los sectores medios altos o más bien altos de la población, adelantarte a esa expansión de la mancha urbana con un plan de acceso a la vivienda para otros sectores de la población. No es un fenómeno que no existe, es un fenómeno que existe solo para los sectores medios altos, que amplían la mancha urbana comprando tierras casi rematadas, casi regaladas, en donde después aumenta de manera abismal el valor de ese suelo, y lo habita el mismo sector de la población que va eligiendo subir el nivel de lujo en su propio acceso a la vivienda, mientras los demás viven 6 personas en una habitación. Entonces, bueno, hay que ahí tener un Estado un poco más audaz y que se adelante un poco. Y esta propuesta va en ese sentido. Y la última, cuarta tal vez, que es la de repoblar. Pensar cómo repoblar a la Argentina. ¿Qué quiere decir? Después, sobre todo después de la pandemia, empezó a aparecer mucho el deseo de mucha gente de dejar de vivir en grandes ciudades para pasar a lugares de mayor tranquilidad, naturaleza y qué sé yo. Yo soy muy urbana realmente, no es mi deseo, entonces no lo sé explicar también. El último censo revela que este es un movimiento que está existiendo, sobre todo con las nuevas modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia. Hay que planificar ese movimiento. Nosotros, tal vez, que no estamos pensando todavía, lo sabemos porque además muchos de estos trabajos o muchas de estas sensaciones no vienen de sentarnos a estudiarlas solamente, sino de que nuestras organizaciones, la militancia, muchas veces construye respuestas con nada a los conflictos que la atraviesan. Porque, repito, entre Estado y mercado hay una cosa en el medio, que es la organización comunitaria, y muchas veces esa organización comunitaria genera respuestas para cosas que el Estado todavía no le encuentra la manera. Entonces, lo mejor que podemos hacer es vincular los procesos de organización con el desarrollo de las políticas públicas y el marco de las políticas públicas. Y esa es un poco la intención que estamos teniendo. Pero además de creatividad, hay una cosa que va a ser importante, que es la autoestima. Y suena medio charlatán,
como que vengo a hablar de autoestima, pero hablo de autoestima política. Decía antes, hay que dejar de vivir especulando derrotas para finalmente no dar ninguna pelea. Yo prefiero que nos amiguemos con la posibilidad de dar una pelea y perderla, pero sobre todo de dar una pelea y ganarla. O sea, es muy loco. Es como re argentino lo que pido. Es ego argentino elemental. Acá ya me estoy metiendo en un terreno medio jodido, pero la realidad es que al menos en las últimas 3 elecciones hubo que, poner la lógica táctica de la política antes que la estratégica de alguna manera. Se eligen candidatos pensando en eso. Entonces no es que tenemos comprobado que lo otro no funciona. Que poner compañeros y compañeras que representen de manera directa esos recorridos, esas agendas, no funciona electoralmente. No lo vi pasar realmente todavía. Y creo que nos merecemos intentarlo. Y que nos merecemos intentarlo con autoestima. No pensar, a diferencia de como se dice muchas veces, pensando en cuidar nuestra conciencia. Pensando en cuidar el proyecto político que nos imaginamos de acá a mínimo 10 años en Argentina. Y a quién creemos que lo puede defender mejor y a quién tiene más claros esos intereses. La sensación es que en agosto tendría que poderse votar con ganas. ¿Qué sé yo? Y que eso tal vez te trae resultados inesperados. O sea, yo creo en eso. Soy tal vez demasiado hippie. Entonces, no podemos resignar el convencimiento de nuestra militancia y la posibilidad de que nuestra fuerza política, ese 14 de agosto, tenga claro en qué medida representa unos y otros intereses adentro de Unión por la Patria, pero entendiendo que existen esos matices. No entenderlos, no reconocerlos, sería insólito después de cómo fueron estos 4 años. Existen y hay que darle volumen a cada uno y ponerlo en discusión y tener que habilitar que la representación de Unión por la Patria y de su agenda en el tiempo que se viene sea la más sincera posible de cómo es su electorado. Así que los invito a votar lo que quieran, pero además, porque, para quienes estén con esa duda, pero además porque ahora hay de la nueva que me tiene pinchadas las pelotas, que es la de, yo voy a ser muy explícita, la que Massa tiene que ser el candidato más votado en las PASO. Se está hablando mucho de eso, de que no hay que votar a Grabois porque lo importante es que Massa sea nominalmente primero en agosto. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Como que lo que piensan es que el grafo ese día va a decir 1 Massa, 2 Larreta, 3 Bullrich, 4... o ponerle algo así. Es lo que se está planteando y que hay que votar a Massa ya porque tiene que ser el candidato más votado en agosto. Si nos ponemos a pensar en el graph de los medios ese día, yo siento que hay un par de experiencias que nos marcan que si tenés el candidato nominal más votado, pero la derecha opositora junta el 70% del electorado, la noticia ese día es que la derecha tiene el 70% del electorado, compañeros. No que Massa es el candidato nominal más votado, el nuevo premio que no conocía, pero que ahora es el más importante de cuidar. En Chaco, Coqui Capitanich fue el candidato nominal más votado y la noticia fue que perdimos Chaco. En 2021, Victoria Tolosa Paz ganó la provincia, ganó nominalmente. Ella fue la candidata o individual más votada, pero la noticia fue que Juntos por el Cambio nos sacó 10 puntos después de 2 años después de que le hayamos ganado la provincia de Vidal. No funcionan así las noticias los días de las elecciones. Entonces, creo que no tiene que servir esa excusa para seguir metiéndole más y más lógica frívola, tacticista, casi obsesivamente a la manera de ir a poner el voto en estas elecciones. Me parece que no, que si existe en Unión por la Patria una expresión grande y voluminosa de otra agenda y de otro programa, tiene que expresarse en las PASO, y que lo mejor que podemos hacer es saber cuál es la proporción de cada una. E incluso yo ojalá y pienso y milito porque pienso que también se la puede ganar y que se puede probar esa construcción, pero incluso para los que no, me parece que ahí hay una cosa que es más o menos importante. Y digo, y que tiene que ver con esto, con actuar políticamente con autoestima, digamos, cuidando y creyendo en las convicciones que nos mueven y nos importan. A mí me pasa más o menos eso, y para cerrar, después de 3 horas y media hablando, y pienso en autoestima porque tengo una preocupación ahora mismo, o una cosa que me cuesta procesar o me vuela un poco, que es que lo que me empieza a pasar, o lo que empiezo a percibir, es que hay generaciones más grandes, compañeros, colegas, con los que discuto de nuestro espacio político, de nuestra fuerza política, al frente de todos, Unión por la Patria, lo que sea,
que medio les rinde la nostalgia. Como que les rinde la nostalgia, porque ellos fueron protagonistas y construyeron de primera mano los gobiernos y las transformaciones que se sucedieron del 2003 al 2015 en Argentina. Entonces tienen lugar para ir resignando un poquito más y resignando un poquito más, porque ya la vivieron. Yo no. Yo era muy chiquita en los gobiernos de Néstor y Cristina y no puedo hacer política y militar pensando que los mejores años de la Argentina ya pasaron. Estoy convencida de que seguir el ejemplo de Néstor y Cristina es pensar que están por venir, e inspirarse en esos procesos, en la gran ola latinoamericana, es estar seguros de que esta ola se puede reconstruir y que puede ser mejor que la anterior, porque aprendemos de lo que vamos construyendo y porque nos carga eso que vimos pasar. Entonces, las invito a hacer lo que piensen y lo que crean que construye y garantiza que exista ese mejor tiempo para la Argentina. No el menos peor tiempo para la Argentina, el mejor tiempo posible para la Argentina y la región latinoamericana. Néstor y Cristina nos enseñaron eso, Lula nos enseñó eso, Evo nos enseñó eso. En el momento que aparecieron esas posibilidades en la Argentina, no estaban a la vuelta de la esquina, no parecían estar escritas. Hubo que arrebatarlas de un momento jodido de la historia. Estamos en un momento jodido de la historia, hay que arrebatar esa posibilidad, hay que arrebatar esa expectativa. Y yo, en lo personal, por mi historia militante, por convicción política, por claridad programática, por estrategia, también por táctica, estoy convencida de que estas elecciones, Juan Grabois es mi candidato a presidente, tiene que sacar la mayor cantidad de votos posibles para expresar a una nueva generación, a una vieja política, pero sobre todo con mucha prioridad a los y las de abajo. Y se pueda trabajar, descansar y ser feliz, nazcas donde nazcas, vos y los demás, no es fantasía. Está a una planificación a voluntad de distancia. Así que estamos para eso, compañeros y compañeras, estamos militando eso a lo largo y ancho de la Argentina, con mucha expectativa, con mucha esperanza, pero pase lo que pasa, a nosotros nada se nos agota en una elección o en una candidatura. Es un compromiso para toda la vida con la militancia política, ya decidimos atar nuestra vida a la de los destinos de esta patria, y si este es un primer paso, es un primer paso, pero queremos asentar un programa que sirva para discutir, pase lo que pase, el futuro de los y las de abajo en la Argentina. Cierro con esto. Decía que soy hija de la democracia. Yo creo que es una democracia muy rara la que estamos viviendo en este momento, una democracia condicionada por el Fondo Monetario Internacional en lo económico, por el Partido Judicial en lo político. Necesitamos una mejor democracia, pero para eso es importante que nombremos y conozcamos nuestros obstáculos, pero no nos olvidemos de sus razones. Los excluidos y las excluidas. No puede haber gente que viva adentro de la Argentina, pero afuera de toda dignidad o derecho. Si nosotros no podemos hacer que vivir adentro de la Argentina sea vivir adentro, de tener el proyecto de vida que quieras y con pesos de dignidad que ya no deberíamos tener que seguir discutiendo, no es la democracia que estamos discutiendo. Democracia es que todo el mundo pueda tener la vida que elija, nazca donde nazca. Entonces, para que eso que prometimos en el 2019, que es empezar por los últimos para llegar a todos, se haga realidad, hay que decir cómo hacerlo, hay que jugársela, sortear las campañas de los medios, sortear la mediatización de la política y confiar en nuestras convicciones y en que las disputas se dan para ganarlas y que si las perdemos vamos a haber aprendido mucho en el camino y que eso también vale la pena. Así que ojalá nos acompañen. Muchas gracias por venir hoy. No tengo nada más para decir. No sé si